Sí, gracias, Padre. Gracias, porque de esta manera te adoramos, Señor. Y mi Dios, Señor, toca a cada uno de nosotros, Señor, porque estamos aquí para recibir tu bendición, Señor, y hacer tu voluntad. Derrama de tu gracia, Señor, y que mis hermanos experimenten ese amor en sus corazones y lo pongamos, Señor, en nuestras vidas, por lo que quiera que estén pasando, Señor. Tú guárdalos a cada uno de ellos en el hueco de tu corazón, Señor. Y Padre, manifiéstate a ellos, Señor, para que sepan que tú estás con ellos, Señor, y con cada uno de nosotros, Señor. Manifiéstate esta tarde, Señor, en la bendición, porque tú vas a recibir toda la honra y toda la gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dame unos segunditos, ¿no? ¿Por qué no toman asiento? Gracias. Y sean bienvenidos a aquellos que nos están viendo por internet, desde sus casas, y que el Señor esté con ustedes, ¿ok? Ok. ¿Estamos listos? Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a estar en Apocalipsis, ¿ok? Una promesa muy hermosa en la cual estamos. ¿Quiénes de ustedes realizan que en estos tiempos son tiempos que vivimos y son tiempos difíciles? ¿Estamos de acuerdo? En la cual hoy en día ustedes lo pueden presenciar y hay tantas cosas que están pasando, catástrofes que ocurren en una ciudad o en otra. A principios de este mes estaba viendo las noticias en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de Chicago. Estaban sucediendo dos cosas horrendas. Estaba una gran helada que estaba pasando por ahí a menos 10 grados, ¿se pueden imaginar? Estaba muy frío, y a la vez estaba lloviendo en la área de Nueva York. Todo estaba muy congelado. No son cosas horrendas, son cosas que salen fuera, que solo Dios puede tener el control. ¿Y por qué, verdad? Alrededor del mundo están pasando terremotos grandes, ¿no? Hay guerras, ¿es así? Tornados, tsunamis. Para ustedes, ¿qué viene a ser esto? Para cada uno de nosotros son señales que Dios está manifestándose para que nos demos cuenta que Él ya está cerca. Su regreso está muy pronto. ¿No es una esperanza? ¿Sí? ¿Y saben por qué? Porque el Señor mismo, Cristo Jesús, lo manifestó. Y el tema de hoy que le he puesto yo es: Jesús recompensará a sus siervos. Cada uno de los que están aquí tienen algo especial. Por algo el Señor los escogió. Y están aquí por esa razón. El Señor Cristo Jesús mencionó de estas catástrofes, advirtiéndonos para señalarnos en tiempos futuros que Él regresaría cuando ocurrirían estas cosas. Y lo dice así en Lucas capítulo 21, versículo 25, dice así: entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres. ¿Por qué dice? Por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, dice la palabra. Y en el siguiente versículo 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice ahí? Lo más importante: erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra, ¿qué? Redención está cerca. ¿Saben? Estas palabras, al imaginarse cuando estamos hablando de estas catástrofes,
significa que el Señor Jesús nos trae esperanza, ¿verdad? Bueno, ya se me había olvidado a qué horas había comenzado. Se me va a veces. Vale, para decir, comenzamos a la 1:35, ¿ok? Los quiero tener aquí 45 minutos a 1 hora, ¿ok? ¿Está bien, hermano? Ok. ¿Por qué hablamos de estas cosas? Porque en un tiempo futuro, el Señor, como dice en el versículo 28, nuestra redención está cerca. Y como hablé anteriormente en el mes de noviembre, si los que estuviesen aquí recibieron este mensaje, recibimos un mensaje, ¿cuáles eran los beneficios de nuestra salvación, verdad? En Cristo Jesús. Y uno de ellos es que en el tiempo futuro, cuando nuestra redención esté cerca, vamos a tener cuerpos celestiales. A la vez vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer cuando seamos redimidos, ¿saben qué vamos a hacer? Ir al mejor restaurante de todos los tiempos. Vamos a tener, como dice, de todo nos va a dar el Señor. Es lo que le dicen la sopa, o como le dicen en inglés, hermano, de la cena del Cordero. Así es escrita espiritualmente, la cena del Cordero, ¿verdad? Vamos a estar ahí comiendo con nuestro Dios y van a estar nuestros seres queridos ahí. ¿No va a ser glorioso eso? Okay. Otra de las bendiciones que nos dará el Señor, dice que con Él vamos a gobernar por 1000 años aquí en la tierra. ¿Okay? Tantas maravillas que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, y los hombres en aquel tiempo, cuando salieron, presenciaron todas estas cosas, y aún viendo las cosas, no lo creían, ¿no? Pues, déjeme decirle que hoy actualmente, aún viendo todas estas señales, no las cree. Pero la diferencia entre esas personas y nosotros es que nosotros sí las creemos, ¿verdad? Amén. Y es por eso que quiero que me acompañen en el libro de Apocalipsis. ¿Qué les parece? ¿Okay? Y como les dije, la venida de Cristo Jesús está cerca. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, por los que se pierden, es el último libro de la Biblia, casi las últimas páginas, y ábranlo en el último capítulo, ¿okay? No se van a perder, ¿sí? Estando ahí, vamos a leer desde el versículo 4, ¿qué les parece? Y quiero escuchar el amén cuando lleguemos ahí. Y dice así la palabra, y dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurados el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Qué hermoso cuando el Señor Cristo Jesús le dice, estas palabras son fieles. Esto es verdad, le está diciendo, en pocas palabras. ¿A quién? Al apóstol Juan. ¿Okay? Y le dice, ¿sabes qué? Yo regresaré pronto. ¿Ok? No pierdan la fe. No pierdan la fe. Dice que hay un gran galardón para cada uno de nosotros, dice el libro de Hebreos. No perdáis vuestra confianza que tiene gran galardón en los cielos, dice. Y de eso habla el Señor Jesús aquí personalmente. Me voy a saltar al versículo 11, ¿qué les parece? Porque el versículo 9 habla de la adoración del ángel que iba a postrar, ¿ok? Y dice en el 10 que no selle las palabras, ¿de acuerdo? Y en el 11 hay algo muy interesante que dice el injusto, ¿verdad? Sea siendo injusto. Luego más adelante se lo voy a leer. Pero en el 11 nos dice esto. El que es injusto, sea injusto todavía.
y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Ustedes me dirán, ¿qué es lo que quiere decir esa palabrería? Como que si está claro en las énfasis que hace el Señor en el contexto. Es referente a lo que quiere Cristo Jesús. Cristo Jesús se ha manifestado en los otros versículos donde dice, Él viene pronto. Lo dijo en el versículo 7, en el versículo 10 y en el versículo 12, lo dice, su regreso está pronto. Y para cerrar, para nuestro estudio, una vez más, en el 12 dice así, he aquí, yo vengo pronto. ¿Sí? Y tomen en cuenta estas palabras. Y mi galardón conmigo. ¿Para qué dice? Si lo leen juntos, por favor. ¿Por qué no lo leemos juntos? Para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué les toma el Espíritu Santo en estos momentos al leer estas palabras de la boca de Cristo Jesús manifestada a su apóstol Juan? Cuando llega a nuestro corazón y si tú la estás sintiendo, estás conectado con Dios, a mí me da alegría, hermanos. A mí me da alegría decir, sabes, mi Dios viene por mí. Mi Dios no solamente viene con las manos vacías, sino que viene con un galardón para recompensar a cada uno de ustedes. ¿No les llena de emoción eso? ¿O qué? Cuando van a trabajar, ¿no les gusta cuando les pagan su cheque? Dígame, ¿no les gusta? Porque si no les gusta, yo estoy disponible a recibir su cheque, me lo endorsan y me lo dan a mí. Claro, todos nos alegramos a recibir el pago, ¿no? ¿Sí? Pues de la misma manera el Señor está haciendo justo con cada uno de nosotros en esa circunstancia. El Señor trae algo. Ahora, después que Jesús habló de estas palabras, animando por nuestras recompensas, de Él de antemano nos dejó asignadas tareas y trabajos que debemos efectuar o asignaciones para realizar. ¿Están totalmente de acuerdo? Si ustedes no trabajan, no reciben paga, ¿verdad? Déjenme decirles que yo trabajé por 17 años en restaurantes. Oiga, ¿cómo gana dinero uno ahí? ¿Verdad? Muy buen dinero gana uno en los restaurantes. Era mesero, era corredor de comida, era cantinero y gana muy buen dinero, especialmente cuando la gente se casa. Déjeme decirle que cada vez que iba ganaba dinero, pero si no me presentaba a trabajar, no ganaba dinero. Entonces lo mismo nos habla aquí Jesús a nosotros. ¿Estamos haciendo una labor? Estamos haciendo una labor material. Pero ahora Él quiere que hagas su trabajo espiritual para tu propio beneficio. No para mí, sino tu propio beneficio. Y dice Él que te recompensará. Hablemos de los galardones o recompensas. La palabra que se encuentra ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, galardón. La palabra griega es mistos. Qué interesante, ¿no? Y esto significa salario, paga, recompensa y premio. Pero a la misma vez tiene un significado que se llama retribución y castigo. Qué interesante, ¿no? El galardón es un premio que se utiliza en retribución, es generalmente manifestada honoríficamente, que se conoce que a alguien por los méritos que no hace. Hay una palabra que se llama
ah, holgazán, o ¿cómo se llama? ¿Qué otra palabra hay? No, perezoso, perdón. Esa es la palabra que andaba buscando. Perezoso, ¿no? Esa es la palabra que se encuentra en la Biblia. Los otros son sinónimos que nosotros ponemos, ¿no? Hay unas palabras salvadoreñas que no las puedo mencionar aquí, pero ya las conocen. Déjenme decirles que ese de ser perezoso significa que un día van a recibir retribución o castigo por no estar escuchando la palabra de Dios. Dios se manifiesta como galardón por sí mismo. Dice, y mi galardón conmigo. Es de las mismas palabras que utilizó en Génesis cuando llamó a su siervo Abraham. Sal de tu casa y yo voy a ser tu escudo y tu Dios y tu todo. Así es como se manifestó. No se dio con el gran ayer, como dice, perdón, el gran yo soy. El gran yo soy no se manifestó de esa manera, sino que le dijo, yo voy a ser tu galardón, le dijo. Así le dijo a Abraham. O sea que Dios es nuestro galardón más significativo y todos ustedes ya tienen ese galardón ganados. Pero ahora, mi punto es que estas últimas palabras en el último capítulo las está manifestando para que nos anime, nos exhorte a nosotros a seguir trabajando mientras el tiempo que nos da a nosotros, porque hay algunos que ya partimos a la presencia del Señor y tenemos familiares que ya han partido para allá, ¿ok? Ellos van a recibir su galardón por lo que hicieron aquí en esta vida de la tierra, ¿verdad? Jesús habló muchas veces acerca de las recompensas. En Marcos 9, 40 al 42 habla de estas cosas y dice así: el que vosotros recibe a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, ¿qué dice? Recompensa de profeta recibirá. Qué hermoso, ¿no? Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, ¿qué dice? Recompensa de justo recibirá. Y cualquiera de a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto, ¿qué es? Dice, es discípulo. De cierto os digo que no, ¿qué dice? ¿Qué significa la última parte? La última parte significa que lo más insignificante que nosotros hagamos, eso lo está escribiendo el Señor en su récord. Está llevando cada una de esas cosas buenas que ustedes están haciendo. ¿Qué significa eso? Que ustedes están presentando efectivo en el banco celestial para recibir ese galardón o esas recompensas que trae con ustedes. ¿Sí? Ahora, cuando dijimos del galardón, a veces hay castigos, ¿no? Vamos a ver el punto número 1, ¿qué les parece? El galardón, le he llamado galardón del mal y del bien. ¿Por qué? Porque se está manifestando la palabra en ambas circunstancias. Y vamos a ver que en muchas ocasiones nos habló para recompensar lo que nos daría por nuestros trabajos. Como les digo, no es en vano. Pero ¿qué tal aquel necio? ¿Qué tal aquel que no obedece? ¿Qué tal aquel que no ha venido a los pies del Señor? Ahora, en Salmo 91:8, para el mal, veamos qué dice. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Se dan cuenta? Proverbios 15 nos dice esto, que los ojos del Señor están sobre todos, tanto como el bueno, como el justo, dice, y como el impío. ¿Dónde están los ojos del Señor? En todos lados. Y dice aquí, ciertamente con tus ojos mirarás, ¿y qué dice? Verás la recompensa de los impíos. ¿Qué va a recibir ellos? Un castigo, ¿no? Oseas 9:7 dice, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. A Israel los conocerá
El necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y gran odio. Dese cuenta ese tipo de personas. Pablo nos habló en Timoteo acerca de ese tiempo que vendría, de las personas en las cuales vendría a cambiar sus corazones. Son personas que no las quiere. Definitivamente no quieren ver nada con Dios. Es horrendo escuchar. Y hay una lista grande de esas personas. Les voy a dar un pequeño. Dice, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y hay una lista grande de tantas cosas. Déjeme decirle que son hombres que no quieren saber ni escuchar nada de las cosas de Dios. Pero Dios es lleno de gracia que le dice, ¿sabe qué? Hasta el último momento yo te daré oportunidad para que estés en el reino de los cielos. ¿Verdad? Ahora, ejemplos para el bien. Veamos cómo se atribuye eso. En Isaías 10, Deuteronomios 15, 9 había otro, pero no lo voy a leer. Y dice así, Isaías 35, 4, dice, para el bien, decid a los de corazón, ¿qué dice? A los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿A quién cree que está tomando ahí? ¿Al impío o al justo? Dios está hablando de aquellos que ha escogido, de aquellos que están aquí escuchando la palabra. De eso está hablando en Isaías y en todos los tiempos. Salmo 58, 11 dice, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ¿no? Ciertamente hay Dios que juzgará en la tierra. Después que juzgue la tierra, el Señor, Él vendrá y retribuirá tanto para el justo como para el impío. Veamos eso. En Apocalipsis 20, 12, no lo tengo ahí, si ustedes lo buscan en su Biblia o los que estén tomando nota, dice esto, noten bien. Tanto para el justo como para el injusto, pero más que todo, esto será para las personas injustas. Dice en Apocalipsis 20:12, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, ante Dios, y los libros, ¿qué dice? Fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron, ¿qué dice? Juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿qué dice? Según sus obras. Esta retribución muy mala del pago de aquellos impíos es de aquellos que no se van a encontrar en el libro de la vida. Hermanos, ¿ustedes creen que el Señor no está tomando cuenta de esas cosas horrendas que los hombres hacen? Esas decisiones malas que podemos hacer. El hecho que digan a nosotros cuando nos hablan de Cristo y lo rechazamos a Cristo Jesús. Seguimos adelante, ¿no? En el punto número 2 y 3, casi son juntos. Y hay una escritura en la cual yo compartí la vez pasada, en noviembre 9 me parece, y hablé de cuáles eran los beneficios, ¿verdad? Así es que vamos a leer juntos. Y hay dos cosas que podemos observar en ese
porción de la Biblia. Mateo 19, del versículo 26, y lo vamos a leer hasta el 29, y dice así. Mirando Jesús, ¿estamos ahí? Mirando Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿De qué estaba hablando aquí? Si ustedes recuerdan, es el momento donde el hombre rico se acerca donde el Señor y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos, verdad? Ah, qué maravilloso es eso. Una gran pregunta, ¿verdad? Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Haz esto, 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 y le mencionó todos los mandamientos. ¿Y qué le dijo el hombre rico? Esto lo he seguido al pie desde que era joven. Qué hermoso es ver que esas personas crezcan en las cosas del Señor y hagan las cosas del Señor. Pero una cosa es crecer, hacerlas, pero que tú las manifiestes en vida, que te mire Dios personalmente cómo es tu corazón. Solo Él conoce nuestro corazón. ¿Qué pasó? Solo una cosa tienes que hacer. Entrega tus riquezas. ¿Qué hizo el hombre? Volteó y se fue, ¿no? Se marchó de todo lo que le podía dar el Señor. Porque le dijo, entrega todas las cosas y sígueme. No. Viendo eso, los apóstoles dijeron, wow, qué difícil es. Por eso dice Jesús, mirando a Jesús, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, pues ¿qué tendremos? Qué maravillosa pregunta, no me canso de leer eso. ¿Saben por qué? Porque ustedes también tienen que hacérselas, hermano. Tienen que hacérselas. Y sigue así. ¿Qué tendremos? Le pregunta Pedro. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué es lo que hace ahí el Señor? En el versículo 29 nosotros estamos observando, en versículo 28 estamos observando lo que el Señor va a hacer para con los discípulos. ¿Qué le dice? El galardón de todos los discípulos. Y le dice, ¿sabes qué? Te vamos a dar, ¿qué? A los discípulos 12 tronos. Qué hermoso es que ellos vayan a reinar, ¿verdad? Es una gran promesa para ellos. ¿Ustedes creen que no se sintió feliz Pedro cuando le contestó eso a Jesús? Una gran sorpresa. Oye, te voy a dar una parte del reino. Y todos tus otros amigos estarán sentados. Ahora, en el versículo 29, si ustedes leen ahí en el versículo 29, dice, y cualquiera que haya dejado, ¿qué dice? Casa, o hermanos, o hermanas, o padres, madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarás la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. ¿A quién les está hablando? Es la esperanza del galardón. Se hace extensiva a todo mundo. Aquí nos está incluyendo a todos nosotros, aquellos que vamos a servir a Dios en las diferentes áreas. No importa en qué. Dirás, yo no estoy haciendo cosas como lo hace tal persona. Yo no estoy haciendo esto. Yo no voy a campo misionero. Yo no sirvo para nada. El dicho que dice mi hermano Juan, ¿verdad? Que el que sirve, ¿qué? Sirve, y el que no sirve, no sirve para nada. No es así. El Señor lo toma de una manera hermosa. ¿Ok? Aquí nos está incluyendo a nosotros, que la bendición, que todo lo que hayas dejado por amor de su nombre, porque déjeme decirle que no va a ser fácil cuando ya entra a los caminos de Dios. Cuando tú ya eres un hijo de Dios, Dios te va a ¿qué? Te va
¿cómo le dice? A enseñar como a un hijo. Lo va a disciplinar. Cuando nos disciplina, a veces hay lados que no nos gusta cómo nos va a disciplinar el Señor. Pero el mejor plan, Él lo tiene, ¿sí? Ahora, todos estos galardones, el Señor estaba hablando, ¿cuándo serán manifestadas? Tal como Apocalipsis lo dice. En el versículo 12 del capítulo 22, será en el tiempo que el Señor se manifieste. ¿De acuerdo? Ahora, como les digo, no seremos como Moisés o como David, que están escritos en el libro de la fe. Ustedes se recuerdan en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se encuentra un récord de todos esos siervos del Antiguo Testamento, ¿sí? Ustedes pueden ver. Y hay una lista tan grande que faltaban muchísimos nombres, pero de los que hablan son grandes. Son grandes. Y uno de los que yo tomé fue a Moisés. ¿Por qué? Porque cómo honran al nombre de Moisés los hebreos. Y miren lo que dice acerca de Moisés. Miren cómo lo tomó. En el capítulo 11, versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, miren lo que dice, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de las deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta, ¿qué dice? La mirada, ¿en dónde? En el galardón. Hermanos, cuando tú pones la mirada en las cosas grandes que Jesús puede hacer, Jesús te puede utilizar como David, te puede utilizar como Moisés, te puede utilizar como Pablo. Óigame, cuando Esteban apareció en el libro de los Hechos, ¿qué es lo que él hacía? Él servía las mesas. Servía las mesas y de repente se presenta delante de los mayores religiosos en el templo y empieza a darle una cátedra sin conocer de nada. ¿Quién lo usó allí, Dios? ¿No lo usó perfectamente? Con las palabras correctas, dándole una cátedra religiosa, pero sobre todo espiritual, porque descendía del Espíritu Santo. Así podemos ser usados nosotros. Para eso, en el punto número 4, ¿okay? ¿Cómo obtener el galardón de Jesús? Hoy en día necesitamos saber y dirección, ¿no?, de cómo aplicar eso. En el punto número 4 vamos a ver que en el Efesios capítulo 1, el Señor ha asignado tareas, como les dije al principio, para cada uno de nosotros y ya están hechas. Como dice en Efesios 1:10, dice, porque somos hechuras suyas, creadas en Dios, Jesús, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para, ¿qué dice? Para buenas obras, las cuales Dios, ¿qué dice? Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es verdad que el Señor nos dejó, no os dejaré huérfanos. Hasta ahora ustedes no están huérfanos. Tienen un Padre Celestial que es guiado por el Espíritu. El Espíritu de Jesús mora dentro de ustedes. Hermanos, déjenme decirles que eso es poderoso. Y como no están huérfanos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da referencia de las obras que ya ha preparado para cada uno de nosotros. Por ejemplo, no es verdad
que escuchamos la alarma a las 3:30, sé que muchos lo están haciendo, hermanos. 5 minutos que tú ores, eso te lo va a retribuir el Señor porque lo está anotando para ti. Dice, yo no sirvo en nada. Ok, no puedo caminar, no puedo hacer fuerzas, no puedo quedarme. Hermanos, eso no impide. Oye, yo soy bien anciano. Porque el Señor manifiesta. En el libro de José que estamos estudiando con otros hermanos, estamos dando un estudio, llega en el capítulo 13 y le dice el Señor a Josué, Josué, tú ya eres viejo y queda mucha tierra Pero aún de eso no lo retiró del ministerio, lo siguió utilizando Dios de diferente manera. Así somos nosotros. No nos demos por vencidos. Aquí nos manifiesta la palabra que las obras para ti y para mí ya están preparadas de antemano, antes de la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Y cómo son las asignaciones de esos papeles? Si seguimos leyendo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, veremos de qué maneras son asignadas las cosas que Dios nos ha dejado por medio de su Espíritu Santo. Dice, capítulo 4, versículo 7, no está ahí en el PowerPoint, porque no lo leemos juntos, y dice así. Pero a cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. Esos dones los vamos a practicar. Por lo cual dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Y dio dones a los hombres. Ahora, en ese mismo capítulo, en el versículo 11, ¿de qué manera los dio? Mire, se está manifestado en las Escrituras, porque cada uno de nosotros tiene diferentes dones. Y aquí están constituidos algunos, y quiero mencionarlos, porque son bastante importantes. Y dice, en el versículo 11 y 12 dice, y él mismo, que dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, dice, cuando deja ese legado el Señor establecido, ¿no tenemos un pastor que nos trae la palabra cada momento? Él está haciendo su obra. Dice, en el versículo 12 está muy importante, si ustedes tienen la recepción y decir esto, a fin de perfeccionar, ¿qué dice? A los santos para la obra de ¿qué? Del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. En el 13, hasta que todos, quédense, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué dice? A un varón perfecto, a la medida de la estatura y plenitud de Cristo. Cuánto anhelo llegar allí. Pero no es verdad que somos imperfectos. Por lo más que quiero hacerle yo, y siempre cometo un error a veces. A veces puedo lastimar mucho a mi esposa, puedo lastimar a mi hijo, y a veces puedo lastimar a un hermano o hermana acá, inconscientemente. Créame. Pero esas cosas, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, créame que vamos a llegar a la estatura y plenitud de Cristo, a ese hombre, varón perfecto. ¿Sí? Estamos hablando de hombre y mujer a la vez. ¿Sí? ¿No se llenarían ustedes? Por medio de nuestro trabajo, obedeciendo y trabajando en el reino de Dios, obtendremos ¿qué? Coronas. ¿No son satisfactorios esos galardones? Existen varias coronas. Para mencionar, no están ahí. La corona de justicia, la corona de vida, la corona de gloria, dice, la corona incorruptible. Si recibimos esa, ¿quién no quiere coronas? ¿No han visto las coronas de los reyes? Bueno, una de las cosas que me gusta hacer a veces a mí, me gusta visitar museos. ¿Okay?
Por cierto, para principios de febrero quiero ir a uno y vamos a ir con un sobrino. Y una de las cosas que podemos ver son cosas antiguas. Y se han visto que las fotografías que salen a veces, no traje una, salen con joyas preciosas, son de oro. Ah, qué bonitos son, ¿verdad? Y cuestan mucho dinero. Ahora las coronas actuales de los reyes y reinas que están en Inglaterra o España cuestan muchísimo dinero esas coronas, ¿verdad? Y si se las roban, wow. ¿Se han visto cuenta de la que el Papa usa? También son muy hermosas, pero estas coronas son dadas por Dios. Son mucho más perfectas, son equivalentes para aquellas personas que van a recibir. Me encanta cuando Pablo habla en 2 de Timoteo. ¿Por qué no me acompañan en 2 de Timoteo? Es uno de mis versículos favoritos. Me encanta cuando habla de eso y Timoteo habla de, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, nos dice esto. Por lo demás, me está guardada, ¿qué dice? La corona de justicia, la cual, ¿qué dice? Me la dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a quienes, dice, a todos ustedes que aman la venida de Cristo Jesús. ¿No es hermoso? Hermanos, oiga, una de esas coronas, ¿sí? La corona de vida la menciona en Apocalipsis capítulo 2. ¿Okay? Yo no los quiero hacer como la iglesia de Efesos, hermanos. Óigame, la iglesia de Efesos era una iglesia que era activa en todas las áreas. ¿Y qué hacía esta iglesia? Esta iglesia trabajaba día y noche en las cosas del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las cosas que hacía eran buenas. ¿Sí? Eran muy buenas y se miraban radiantes. Vamos a misiones, vamos a evangelizar, vamos. Todo lo podemos hacer. Y ustedes no descansan, ¿ok? ¿Qué pasaría haciendo todas esas obras cuando las hacemos en nuestras propias fuerzas? Perdemos el amor a Cristo Jesús. Cristo Jesús fue la única cosa que dijo a esa iglesia, a la iglesia de Efesos. ¿Dónde está hoy la iglesia de Efesos, hermanos? Hay ruinas, totalmente caídas. No hay nada de esas 7 iglesias que mencionó el Señor. Pero si las 7 iglesias que se manifiestan ahí, está hablando un mensaje de Cristo Jesús en el libro de Apocalipsis, cada una de esas se está manifestando en las iglesias de nosotros. Tenemos esos caracteres. Hermano, lo principal es no despegar la vista de Cristo Jesús. Porque cuando Él dice, una cosa tengo contra ti, ¿cuál es? Que has perdido tu primer amor conmigo. Hermanos, no despeguemos eso. Por ejemplo, dice la corona de vida en Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12, dice esto. Está después de muchísimas gracias, hermano. Este hermano sí está poniendo atención. Después de Hebreos está Santiago, en el capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ¿qué dice? La prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Déjenme decirle que esa corona ustedes la pueden recibir muy bien. No es verdad que en nuestro caminar con el Señor hay dificultades bien grandes. Nuestra familia a veces se nos aleja y no quieren saber nada del Señor. ¿No es verdad?
Pero ¿qué dice aquí? El que recibe toda la tentación, las pruebas difíciles que le están viniendo, las enfermedades que se manifiestan en esa persona, que es bien espiritual y dice, ¿sabe qué? No soporto este dolor, o le llegó cáncer, o perdió a un hijo, o todas esas cuestiones. Son pruebas, porque el Señor te va a regalar el galardón de la corona de vida, ¿no? Es hermoso, ¿no? Cuando el Señor nos regala algo. Ahora, pongan en cuenta que cuando ya estamos trabajando en el reino de Dios, ahora, ¿habrán pérdidas y ganancias hoy en día? Porque a veces no somos muy espirituales, ¿no? No somos muy espirituales, hermanos. Y déjenme decirles que eso sucede y lo dejó manifestado con el apóstol Pablo. Si vamos al punto número 5, el punto número 5, ¿habrán pérdidas o ganancias de nuestros galardones? Y en el capítulo 3 de Primera de Corintios dice esto. ¿Ya estamos ahí? Capítulo 3 de Primera de Corintios. ¿Lo tenemos? Parece que no. Ok, dice así. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, pues el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es que es Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 12 de ese capítulo, siguiendo en Corintios, dice, y si sobre este fundamento alguno edifica, ¿qué dice? Pongan atención, son los materiales más preciosos de este mundo. ¿Qué dice el primero? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarascas. La obra de cada uno de nosotros se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, ¿qué dice? La probará. La condición de nosotros, hermanos, la conoce perfectamente nuestro Señor. Y dice Hebreos que a Él es que tenemos que rendir cuentas, hermanos. Cuando nosotros rendamos cuenta, ¿acaso, hermanos, no quieren escuchar esas palabras de Jesús que diga, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor? Oiga, yo quiero recibir esas palabras, hermano. Yo quiero recibir esas palabras. Y dice, lo primero, debemos de edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, o heno o hojarascas. El oro no pierde ¿qué? Su valor, ¿no? Al quemarse, ¿no? Por fuego. Lo mismo la plata. Las piedras preciosas se pueden quebrar, pero ya empiezan a perder más valor porque hemos perdido algunas cosas de la parte de la piedra preciosa. ¿De acuerdo? Pero ¿qué tal la madera? ¿Qué tal el heno? ¿Qué tal la hojarasca? Todos esos son materiales inflamables que, ¿saben? Las casas de nosotros aquí en California están construidas de madera. Déjeme decirle que en un momento de menos de 3 segundos, si tenemos mal conectadas las guías, ¿se acuerdan las guías que conectábamos 50 toma corrientes en un lado para las luces del arbolito de Navidad? Pues eso hace cortocircuito. Hace poco ocurrió en la casa de un hermano mío, allá en Santana.
por tener sobrecargado las cosas. Había puesto un heater y ya ve cómo tragan la energía eso. Se estaba incendiando la casa. Se iba a incendiar. A tiempo se levantaron, que vieron el humo, lo sintieron, toda aquella pared negra, que ya iba a agarrar fuego. Pero me pusieron un video a mí que en menos de 3 segundos, hermanos, en menos de 3 segundos, un cuarto puede agarrar inmediatamente fuego así, horriblemente. Y las cosas que están adentro de un cuarto, uno puede asfixiarse inmediatamente con esos gases. Así que estamos expuestos a eso. Por eso dice aquí, una representación, una descripción hermosa que hace el Señor. El fuego la probará. Mientras sea oro, plata y piedras preciosas, no van a perder mucho valor, porque continúan. Pero ¿qué tal cuando edificamos madera, heno o hojarasca? Ahora, dice, ay, pues no soy tan bueno para ese trabajo, no soy bueno para esto. Eres bueno en tu trabajo. Eres un buen padre, eres un buen esposo, un buen abuelo. Estás viniendo a la iglesia, estás yendo todas esas cosas. Date tu tiempo a la iglesia, sirves en lo que puedas, estás presente. Cuando necesitamos a alguien, aquí estoy yo, mándame a mí, dijo Isaías, ¿no? Muchos de nosotros sé que lo hacen y se levantan aquí. La tomamos en cuenta, ¿no? Ahora, si ustedes dicen, el corazón es el que quiere ver al Señor en cada uno de nosotros. Ahora dices, pues no puedo hacer nada. Veamos qué es lo que dice el versículo 14. En adelante dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué dice? Recompensa. Y si la obra de alguno, ¿qué dice? Se quemara, él sufrirá pérdidas. Significa que en vez de darte la corona, pues te va a dar unos lingotes de oro, ¿no? Sí. O sea, con el Señor no vas a salir perdiendo, hermano. El Señor siempre te va a recompensar en algo. Pero dice aquí, miren, pongan atención, que si va a haber diferencia de cosas que tal vez el Señor quiere darnos a entender el día de hoy. Y dice, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo, ¿qué dice? Será salvo, aunque así como por fuego. Dicen muchos, algunos que he escuchado esta predicación cuando estaban estudiando, dice, así ahumadito, dice, pasamos, pero entramos, ¿de dónde dice? O sea, saliendo del infierno, entraron, ¿no? Al reino celestial. Déjenme decirles, hermano, ¿no es lindo nuestro Señor? Que hasta en el último momento nos da la oportunidad, dice, pero así mismo Él será salvo. Su salvación no la perdieron, porque Él va a continuar con su promesa de decirle, ¿sabes qué? Tú ya eres mío. Tú ya eres mío. Me mencionaste delante de los demás y confesaste mi nombre, que yo soy tu Señor y tu Dios. Y por eso te perdoné los pecados. ¿No? Ahora, miremos en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 8. No lo tengo ahí. Dice esto. Mirad por vosotros mismos, para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado, sino que recibiréis, ¿qué dice? El galardón completos. Hermanos, como les dije, los iba a tener aquí por lo menos 45 a 40 minutos, a 1 hora. Óigame, mis hermanos, me faltan 10 minutos para tener 1 hora. Hemos acabado. Y si ponen atención en este versículo, pongan atención, mucha atención. Subrayenlo donde dice esto. Mirad por vosotros mismos, para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado,
sino que recibiréis el galardón completo. Hermanos, continúen en eso, en la fe en el Señor, continuando trabajando para el Señor, de la misma manera que lo hacen. Hermano, cada vez que tú te presentas delante del Señor, sirviendo, entregando un boletín, sirviendo con las parejas, en el parqueadero, cerrar el templo, en la alabanza, en adoración, orando, aunque sea, si no haces esas cosas, orando por teléfono, donde quieras servir, hermanos, hay gran galardón. Una de las personas que yo admiro aquí es Steve. Mis respetos para ese joven. Hermano, para mí es un ejemplo. Para mí es un ejemplo porque él está aquí diariamente. Diariamente por cada uno de nosotros. Para que todo esto que está aquí llegue a las casas, a los hogares. Que los servicios del pastor estén aquí recolectándose. Que la palabra de Dios llegue a todos los hogares. Óigame, oren por Steve. Oren para que ese galardón que él va a recibir va a ser muy grande. Lo mismo por nuestro pastor que está manifestándose. ¿Okay? Padre bendito, te doy las gracias, Señor, por cada uno de aquellos siervos que tú has puesto aquí en este lugar, Señor. Y mi Dios, gracias, Señor, por ser tan maravilloso, Señor. Y a la vez de todo lo que has hecho por nosotros, de darnos vida eterna, Señor. Y estar juntamente contigo, Señor. Hoy te has manifestado a nosotros, queriéndonos recompensar aún más, Señor. Mientras el tiempo que estemos aquí, Señor. Cada respiro que doy, Señor, o cada respiro que demos, Señor, te lo presentemos a ti, Señor, amándote y glorificándote en las obras que de antemano, Señor, tú has dejado para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, recibe toda la honra y la gloria y la adoración a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios y un Dios hermoso que nos ama, Señor. Y Padre, tú y toda tu gloria, Señor, la alabaremos por siempre cuando estemos contigo y que tú seas nuestro galardón por siempre en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.